Bien, muchachos, gracias de nuevo por reconectarse. Vamos a continuar con esta sesión. Vamos a continuar y vamos a revisar esta parte teórica que nos va a servir como base para poder entender el siguiente tema, que es vectores y las operaciones que vamos a realizar con ellos. Específicamente, la próxima semana, la suma de vectores por diferentes métodos. Nos vamos a centrar en los métodos analíticos, pero bueno, antes de llegar a eso vamos a revisar la teoría que nos va a servir de base. Entonces les voy a compartir mi presentación y vamos a empezar a platicar de ello. ¿Cuál era el tema, por favor? Aquí está marcado, son vectores, propiedades y métodos de suma. Ese es el tema del día de hoy. Entonces, muchachos, lo primero que tengo que hacer es preguntar si alguien recuerda, tiene una noción, sabe, ha leído, ha escuchado, ha visto en alguna serie de terror la palabra vector. También pueden decir que no. Sí. ¿Alguien sabe, muchachos, qué es un vector? ¿Alguien ha tenido ahí un encuentro? Una magnitud que posee dirección y se representa con una flecha, ¿no? Ajá, bueno, bien, ahí va, sí es una idea. Bien, vamos a... ¿Alguna otra idea, muchachos? ¿Alguien más tiene una idea de lo que es un vector? ¿Magnitud de fuerza? Magnitud. ¿La magnitud de la fuerza? Ok. Una fuerza es un vector o se puede representar con un vector, pero hay otras cantidades que también se pueden representar con vectores, sí. Gracias, también es buena la idea. ¿Alguna otra idea, muchachos? No te escuché, Kimberly, parece que fuiste tú. Si nos repites, por favor. Bueno, por lo que yo tengo entendido es un segmento de recta. Segmento de recta, sí. Efectivamente, todas esas cosas que ustedes mencionan, eso tiene que ver con los vectores. Vamos a ver, esto que tengo aquí representado en la pantalla, esto que está marcado en azul, esto que está marcado en azul es un vector. Efectivamente, un vector es un segmento de recta que propiamente, más que un segmento de recta, es una flecha, porque tiene, bueno, es un segmento de recta con una punta de flecha. Prácticamente es una flecha, una flecha y efectivamente, como nos decían, sirve para representar cantidades como la fuerza y algunas otras que ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ellas que tienen ciertas características, pero ¿alguien sabe, muchachos, para qué nos sirve un vector? Magnitudes, direcciones y... Para marcar una dirección. Bien, algo me decían de dirección, para marcar una dirección, sí. Pero ¿cuál es la utilidad de estos vectores? Efectivamente indican una dirección, indican un sentido y desde luego tienen otra característica que se llama la magnitud o el módulo que está aquí representado. Pero ¿para qué los utilizo? ¿Para qué me sirven? ¿Ustedes tienen alguna idea? Si no hay idea, también se puede decir no hay idea. No tenemos idea, profe. Ok, gracias, Joshua. Vamos entonces a platicarlo. Esto que tienen aquí simbolizado, bueno, en estas imágenes, efectivamente son vectores, bien decían, segmentos de recta, flechas, que tienen una cierta dirección. No sé si me están escribiendo en el chat, pero no lo veo. Entonces, una cierta dirección y tiene ciertas características, pero bueno, vamos a quedarnos ahorita con que el módulo, el vector, tiene esta representación, una flecha con una
cierta dirección, y entonces todos estos que tengo aquí abajo son vectores, estos que están simbolizados con la letra A, B y C. Importante, muchachos, que identifiquemos cómo están aquí representados estos vectores. Es una letra, así se le da nombre a un vector, una letra con una flechita arriba o simplemente una rayita arriba será suficiente para indicar que esta cantidad es un vector. Y decíamos que estas vectores son, bueno, les digo más bien que estos vectores son una herramienta matemática, un artificio matemático que me permite operar ciertas cantidades físicas que no podría yo operar de manera normal o de manera como cotidianamente opero otras cantidades físicas que ahorita vamos a ver son diferentes. Entonces, vamos a revisar esta lámina, muchachos. Esta lámina y esta información que tienen aquí, perdón, ya la tienen ustedes desde hace aproximadamente 8 días, se las puse. Les pregunto y quiero una respuesta sincera, muchachos. ¿Ya revisaron este material? No, yo no lo he revisado. Yo tampoco. No No, me profe. ha dado tiempo. Profe. Bien. Entonces, muchachos, les recuerdo, este material se los pongo con tiempo antes de la sesión para que ustedes lo revisen. La idea es que ustedes se den, yo sé que tienen muchas cosas que hacer, tienen mucho trabajo de todas sus 10 materias que llevan. Generalmente no les voy a poner documentos de 20 o 30 páginas para leer, eventualmente sí, pero generalmente no. Yo creo que quiero que se hagan un tiempo para revisar un poquito este material antes de llegar a la sesión, por favor. Dedíquenle unos 10 minutitos por ahí para revisar este material, muchachos, por favor. De cualquier manera, ahorita lo vamos a repasar rápidamente. Entonces, muchachos, en física existen básicamente dos formas de clasificar las cantidades físicas. Ya habíamos visto, ya hemos estado hablando de cantidades físicas como la longitud, la masa, el tiempo, el volumen, el área, la densidad, ya hemos hablado de fuerza. Y todas esas cantidades se pueden clasificar dentro de dos grandes grupos. En este caso aquí vemos la lámina que me dice que esas cantidades las puedo clasificar en cantidades escalares por un lado y cantidades vectoriales por el otro. Me voy a centrar del lado de las cantidades escalares porque me dice aquí que las cantidades escalares son aquellas que requieren únicamente de su magnitud. Bueno, aparte de su magnitud requieren de una unidad para expresarlas. Por ejemplo, yo tengo aquí mismo me está marcando 3 ejemplos. Cantidades escalares pueden ser, por ejemplo, el volumen, la masa y la temperatura. Entonces, esto que tengo representado del lado izquierdo de esta lámina, este cubito, yo puedo determinar su volumen y ese volumen que yo determino es una cantidad escalar. Y simplemente voy a decir que este cubo, por ejemplo, tiene un volumen de 5 metros cúbicos. Se me ocurre esa cantidad ahorita. 5 metros cúbicos. Entonces, lo único que tengo que decir es que son 5 metros, bueno, 5 y sus unidades son metros cúbicos. Únicamente requiero su magnitud y darle su unidad. Si yo calcular el área de este círculo, por ejemplo, y obtuviera un resultado de, no sé, 2 metros cuadrados el área de este círculo, esa también sería una cantidad escalar. Y, por ejemplo, aquí está representada en esta imagen un termómetro en el cual si nos acercamos lo suficiente vamos a ver que tiene una indicación de alrededor de 35 grados Celsius que hay en este lugar del mundo, que no sé si sea un desierto, será un salar, no sé, pero ahí hay esa temperatura. Y entonces lo único que requiero decir son 35 grados Celsius. Entonces es una cantidad también, una cantidad escalar. Con eso está completamente definida esta cantidad. Y estas cantidades se caracterizan porque se pueden sumar, multiplicar o dividir directamente. Esa es su característica en matemática. Por ejemplo, si aquí tengo un cubo de 5 metros cúbicos y de pronto lo hago que su volumen crezca 2 metros cúbicos más, entonces voy a tener 5 más 2, 7 metros cúbicos. Lo mismo ocurre con este círculo, esta área del circular, que yo, si está hecha, por ejemplo, de un material elástico y yo la estiro, pues voy a obtener
tal vez 3 metros más de área, y entonces tengo 5 más 3, tengo 8 metros cúbicos, perdón, 8 metros cuadrados de área. Y de esta manera, para obtener los cambios o operar estas cantidades que se llaman escalares, lo único que tengo que hacer es utilizar las reglas del álgebra elemental, es decir, sumar, multiplicar, dividir, como siempre lo hemos hecho con todas las cosas en la vida. Entonces no tiene ninguna complicación las cantidades escalares cuando las tengo que operar. Si voy a la tortillería y compro 3 kilos de tortillas y luego me regresan por otros 2 kilos de tortillas, muchachos, ¿cuántos kilos de tortillas tengo? ¿Alguien que me diga? 3. No, 5 kilos, ¿no? 3 kilos y 2 kilos. Perdón, profe, escuché uno. Ok, si tenía, por ejemplo, 5 litros de leche en el refrigerador y de pronto en el desayuno me tomé 2, ¿cuántos me quedaron? 3. 3. ¿no? Entonces, ese es, muchachos, la forma en que opero las cantidades escalares. O sea, simplemente aplico lo que ya conozco del álgebra elemental o de la aritmética, lo que sea, y de esa manera puedo obtener su resultado. A diferencia de esas cantidades escalares, existen otras cantidades que se llaman vectoriales. Estas cantidades requieren precisamente no solamente su magnitud, como en el caso de las escalares y la unidad, sino también requieren expresar una dirección y un sentido. Entonces, estas cantidades son más específicas en cuanto a la forma en que las vamos a expresar. Por ejemplo, muchachos, yo creo que ustedes todos han viajado en el metro. Ahora, recientemente, un poquito menos que antes, los que tienen necesidad de salir, pues lo seguirán haciendo. Pero, por ejemplo, si yo estuviera en alguna estación del metro cualquiera, no sé, una de las más concurridas, en la estación del metro Pino Suárez, en la línea 1, y yo dijera que voy a viajar 5 estaciones, ¿será suficiente con decir eso? No. ¿Qué tendría yo que agregar para poder estar cierto hacia dónde me voy a mover si estoy en Pino Suárez y me voy a mover 5 estaciones? ¿Qué tendría yo que agregar? La ¿Qué dirección. dirección va a ocupar o Ubicación, hacia qué dirección se va a dirigir? Sí, muy bien. Sí, tendría yo que decir, más que dirección de sentido, la dirección realmente está dada, porque la dirección es toda la línea 1. Yo estoy en Pino Suárez. La dirección en la que me voy a mover siempre es sobre la línea 1. Pero voy a decir en qué sentido. Voy a ver si me voy a ir hacia Pantitlán o me voy a ir hacia Observatorio. Entonces, ahí tengo que ser más específico con esa cantidad, que lo que estoy haciendo realmente ahí es desplazarme, ¿no? Entonces, estoy hablando de una cantidad física que se llama desplazamiento, que implica tanto la distancia que voy a recorrer, que en este caso estoy diciendo voy a recorrer 5 estaciones, pero además tengo que decir en qué sentido lo voy a hacer, hacia Pantitlán o hacia Observatorio, y entonces me estoy refiriendo a una cantidad que se denomina vectorial, porque tengo que expresar todos esos parámetros para definirla completamente. No sé si han tenido oportunidad de escuchar, ahora que es tiempo de huracanes, normalmente cuando nos dicen es que hay vientos muy fuertes de 80 kilómetros por hora. Si se han percatado, muchachos, ¿es lo único que dicen acerca de esos vientos? También dicen hacia dónde se dirigen. Ajá. igual dicen así. Generalmente te acompañan esos 80 kilómetros con una dirección, dicen de norte-noroeste, sur-suroeste, o van hacia la península, no sé, pero te indican una dirección. Entonces lo que te están expresando es una velocidad, que una velocidad también es una cantidad vectorial, porque no es posible decir solamente a qué velocidad vas, sino tienes que decir hacia dónde te estás moviendo, en qué dirección, para poderla definir completamente. Entonces, como esas, muchachos, hay muchas cantidades que se denominan vectoriales y tienen estas características. Aquí tengo marcadas algunas de ellas, ahorita las revisamos.
Porque aquí mi lámina me da 3 ejemplos, un ejemplo 4 realmente, de estas cantidades vectoriales: el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, el peso. Son ejemplos, hay muchas más. Y la característica de esas cantidades vectoriales es que, igual que las cantidades escalares, se pueden sumar, se pueden multiplicar, se pueden dividir, pero ya no puedo usar las reglas que usaba con el álgebra elemental. Tengo que usar unas nuevas reglas que están dadas por el álgebra vectorial, es decir, por la operación de los vectores, por la forma en cómo puedo operar los vectores. Entonces, ahí radica la diferencia entre estas cantidades. Desde luego, aparte de sus propiedades que debo expresar, ¿cómo las voy a operar? Tengo que operar estas con reglas del álgebra vectorial. Y acá lo que tengo, nada más del lado derecho, son imágenes que me representan precisamente estas cantidades vectoriales. Aquí tengo algo que me representa la velocidad, un indicador que me representa la velocidad límite en una carretera. Aquí tengo, por ejemplo, algún cuerpo que se esté moviendo a través de esta trayectoria, finalmente pasó de este punto A y este punto A hasta este punto B. Esto es lo que llamamos el desplazamiento. La distancia que se recorre desde un punto hasta otro en línea recta y está representada por este vector precisamente. Y aquí en esta figura de abajo lo que tenemos representado es el peso. Este cuerpo que está sobre una superficie, pues tiene cierto peso, que ejerce una cierta presión sobre esta superficie, y eso genera una fuerza de reacción, que es esta fuerza normal. De estas cosas vamos a estar hablando un poquito más adelante en este curso, también de esto del desplazamiento. Y entonces aquí tenía yo otro ejemplo. Si yo me muevo en esta dirección, por ejemplo, 5 metros, y luego cambio de dirección y me muevo otros 10 metros en esta dirección, la lógica me diría que lo que me desplacé son 5 más 10, 15 metros, pero realmente no es así, porque lo que me desplacé es cuando estuve en este punto hasta que llego a este punto, y tiene esta dirección, y no va a ser la suma de estos dos, o al menos no va a ser la suma algebraica de estos dos, va a ser la suma vectorial de estas dos cosas, y así voy a obtener cuánto me desplacé para ir de este punto a este punto. Y eso es precisamente lo que debemos de aprender a hacer en los próximos días, muchachos, a sumar estos vectores. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, observación? No, profe. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, todo bien, profe, gracias. Vale, entonces, si de pronto digo alguna barbaridad o quieren preguntar algo, con confianza activen su micrófono y adelante. Voy a la siguiente lámina, muchachos. Aquí es donde tengo la definición del vector. Efectivamente me dice que es una flecha o es un segmento dirigido que tiene estas 3 características. Tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Esto que tengo aquí del lado derecho en esta imagen, es un vector. Y voy a identificar sobre él sus características, que son magnitud, dirección y sentido. Entonces, qué tan largo, qué tan grande lo dibuje yo, esto va a representar precisamente la magnitud del vector. Voy a abreviarlo para obviar el tiempo. Luego, esta magnitud dice que se representa por la longitud de la flecha o segmento dirigido, ya la marqué ahí. Y luego me dice que la dirección es la línea de acción del vector, que está determinado por el ángulo de la inclinación. Esto que tengo aquí punteado que es una línea que se prolonga hacia un lado y hacia el otro del vector, es lo que llamamos la línea de acción del vector. Es una línea que me da exactamente la dirección en que está inclinado este vector con respecto a una referencia, que esa referencia siempre va a ser este eje X positivo. Entonces, si yo puedo medir un ángulo desde este eje X positivo hasta la inclinación de este vector, y entonces ese ángulo de inclinación va a ser precisamente la dirección del vector. Esta es una letra griega que se llama teta, la vamos a estar usando mucho. Y me representa un ángulo que es el ángulo de inclinación de esta línea de acción del vector con respecto al eje X, y eso es su dirección.
Y finalmente, la otra propiedad o característica de un vector es que tiene sentido, y eso me dice que es la orientación del vector hacia uno de los extremos de la línea de acción. En este caso está dada precisamente por esta punta de flecha. Esto me representa el sentido de este vector. Porque este vector puede tener la misma dirección, pero puede tener un sentido contrario si estuviera dibujado en esta dirección, como lo estoy trazando aquí ahorita. Esto tiene la misma dirección, pero tiene un sentido contrario, y entonces, a pesar de que tiene el mismo ángulo, tiene un sentido contrario que está marcado de este lado. Decíamos que es la dirección. El ángulo me da la dirección. Y bueno, esto es importante e interesante, muchachos, porque lo vamos a estar manejando mucho. Pregunto, ¿alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Se entienden las características de los vectores? Sí. Sí, profe. Sí. Gracias. Todo bien. Vamos a la siguiente, entonces. Esta es mucha teoría, pero es necesaria. Bien, aquí tenemos otra vez el mismo vector y tenemos algunas consideraciones adicionales. ¿Cómo le vamos a llamar? Aquí tengo un vector representado. Aquí esto que está entre las líneas, pues me dice que es la magnitud, es decir, qué tan grande se ha dibujado este vector. Representa la magnitud del vector. Desde luego, si voy a presentar dos cantidades que son una más pequeña que la otra, pues voy a dibujar algo proporcional. Que me represente que una cantidad es menor que la otra, pero incluso si no lo hago, pues vamos a ver que podemos operarlos. Aquí, muchachos, aquí hay una definición de algunas cosas interesantes. Si yo dibujo este vector con respecto a una línea de referencia, una línea horizontal, el punto donde haga contacto con esta línea horizontal, se llama el punto, ese punto se llama polo o punto de aplicación. Esta línea horizontal es lo que denominamos como eje polar, y el ángulo, que ya marcamos en la lámina anterior, se le llama el ángulo polar. Todo esto porque vamos a tener, más adelante vamos a ver que un vector lo podemos representar en una notación polar, pero lo revisamos más adelante. Ahorita no me meto con eso para no embrollarlos. Entonces, aquí vemos nuevamente la imagen que me representa un vector, la punta de la flecha que me representa su sentido, la longitud con que lo dibuje es el módulo o la magnitud. Aquí tenemos el punto de aplicación, que sería aquí donde estaría la línea de referencia, y aquí el ángulo que me da la inclinación, o me da la dirección de esta línea de referencia, que está marcada precisamente aquí. La dirección es esta línea roja, que está dada por este ángulo. Y bueno, sobre toda esta información vemos que hay otra forma de ver los vectores dependiendo de estas características, de estas propiedades. Por ejemplo, un vector puede ser positivo, me dice aquí que si su sentido y su dirección corresponden al ángulo polar. Es lo que tengo dibujado en esta lámina. Voy a resaltar un poquito. Esto que tengo aquí se refiere a que un vector es positivo cuando este vector, por ejemplo, que tiene esta dirección y este sentido, forma un ángulo corresponde a este ángulo polar. Ese es un vector positivo. Lo contrario es un vector negativo como este que está aquí, porque en este caso el ángulo polar está aquí arriba, pero el vector, si se dan cuenta, está en esta dirección y en este sentido. Ya no está en la misma dirección o del mismo lado del ángulo polar, sino está del lado contrario. Por eso es un vector negativo. Y ese vector negativo dice que su dirección corresponde a la misma del ángulo polar, es decir, es esta, corresponde a este ángulo, pero su sentido es contrario, va en sentido contrario, no del lado del ángulo polar, sino del otro lado. Por eso se dice que este vector es negativo. Y entonces está también la definición de dos vectores iguales. Para que dos vectores sean exactamente iguales, o sea, se diga que son iguales, se debe cumplir esto. Deben de tener la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido.
Si las tres cosas no se cumplen, si cualquiera de ellas cambia en alguno de ellos, entonces los vectores ya no son iguales, porque pudieran tener la misma magnitud, la misma dirección, pero sentidos contrarios, y con eso ya no son iguales los vectores. Entonces, bueno, esto les digo, es mucha teoría, muchachos, hay que analizarla un poquito, pero mejor cuando lo apliquemos, ahí vamos a tener que recordar estas situaciones. Sigo avanzando, esto ya lo voy a saltar un poquito, ahí se los dejo para que lo revisen. Me interesa más ver lo que sigue. Estos son algunas características o algunas formas de expresar de cómo se pueden nombrar dependiendo de ciertas características los vectores. Puedo tener vectores que sean libres, vectores simétricos, vectores colineales, vectores paralelos, concurrentes y deslizantes. Todo esto es importante, muchachos, denle una leída, una analizada. Preguntas sobre esto van a venir en su examen seguramente, y vamos a tener desde luego previamente una evaluación, como una guía para que respondan esas preguntas, pero revisen esta información, por favor. Me voy a ir a la siguiente, que me interesa un poquito más ahondar en ella, porque me habla de un sistema de vectores. Ya decíamos, y recordemos haciendo memoria, acabamos de mencionar qué es un vector, para qué nos sirve. Y entonces, un sistema de vectores me dice esta lámina que es un conjunto de dos o más vectores que actúan sobre un mismo cuerpo. Entonces, muchachos, lo que tengo aquí, por ejemplo, es mi estuche de los lentes. Y entonces, sobre este estuche de los lentes, voy a ver si ustedes me dicen, lo voy a colocar sobre la palma de mi mano. Y entonces sobre este estuche de mis lentes están actuando algunas fuerzas. ¿Ustedes pueden identificar cuántas fuerzas están actuando sobre él? ¿Alguna idea? La gravedad, el equilibrio. Ajá, si está en equilibrio, la gravedad genera una fuerza efectivamente sobre él. Esa es una. ¿Hay alguna otra fuerza que esté actuando sobre esta cosa? El peso y la masa del objeto. Muy bien, sí, Kimberly, eso me da... Fuerza normal. ¿Mande? Fuerza normal. La fuerza normal. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa fuerza normal? Sí, está bien, pero ¿cuál es esa fuerza normal? ¿Alguna idea, muchachos? ¿Qué pasa si quito mi mano? Es la Usted está fuerza que la generando una acciona. fuerza al sostenerlo, ¿no? Sí, es la fuerza que yo le aplico para sostenerlo ahí, es otra fuerza. Entonces, lo que quiero que vean, muchachos, por ejemplo, este cuerpo, hay dos fuerzas actuando. Incluso ahorita que lo tengo así sostenido con mis dedos, ¿cuántas fuerzas hay? La que usted aplica y la de la gravedad. Sí, pero estoy aplicando fuerza con mis dos dedos, realmente hay tres, una con mi mano izquierda, una con mi mano derecha. Fuerza del entorno. Y Entonces, se fue. sí. Lo que quiero que vean entonces es que aquí este cuerpo puedo tener más de una fuerza aplicada sobre él. Y entonces, precisamente de ahí viene esto que dice que es un sistema de vectores, es un conjunto de dos o más vectores que actúan sobre el mismo cuerpo. En este caso, los vectores representan cantidades físicas que son, en este caso, por ejemplo, fuerzas. Entonces, esas fuerzas, estas fuerzas que yo estoy aplicando con mis dedos a este cuerpo, incluso la que genera la gravedad sobre él, debido a su masa, que es una fuerza que se llama peso. Entonces, son tres fuerzas que están siendo aplicadas a este cuerpo. Entonces, yo puedo representar cada una de esas fuerzas con un vector para poderlas operar, y eso es lo que constituye un sistema de vectores, un conjunto de dos o más vectores o dos o más cantidades representadas con vectores que actúan sobre un mismo cuerpo. La importante de esto ahorita es que me dice que un sistema de vectores posee una resultante.
esta resultante es otro vector que sustituye a todos los vectores del sistema y hace el mismo efecto. De hecho, cuando yo opero estas tres fuerzas voy a obtener un resultado que al final me va a dar otro vector que se llama resultante, que hace lo mismo que hicieron los otros tres juntos, ¿no? No sé si me expliquen, muchachos. ¿Cómo les digo? La resultante de un sistema de vectores es precisamente pues la suma de esos vectores, la suma de los efectos de esos vectores, que va a ser también otro vector, y además va a tener el mismo efecto que todos los otros juntos. De esa manera está definida la resultante de un sistema de vectores. Y además esta resultante posee su contraparte que se llama un equilibrante, es decir, un vector simétrico, que es un vector que tiene la misma dirección, la misma magnitud que este vector de la resultante, pero que tiene un sentido contrario. Lo único que cambian es el sentido. Y si yo comparo o sumo el equilibrante y la resultante, bueno, la resultante el equilibrante me va a eliminar el efecto de la resultante. Después lo vamos a ver un poquito más, más claro. Ahorita, créanmelo así. Vamos a resaltar solamente las características que debe de cumplir. Un equilibrante tiene la misma magnitud, la misma dirección, pero tiene sentido contrario a una resultante. Misma magnitud y misma dirección y sentido contrario. Y la resultante es la que tiene el mismo efecto y sustituye a todos los vectores con el mismo efecto. O sea, es un solo vector que hace el efecto de 2 o 3 o 4 que estemos operando, que estemos aplicando sobre el mismo cuadro. Bien, muchachos, entonces nos quedan algo de 5 minutos. Muchachos, hasta aquí les digo, esto es teoría, lo vamos a ver, ya que lo veamos en forma práctica, o a lo mejor aclaramos algunas situaciones. Ahorita puede ser a lo mejor demasiado tedioso y demasiado abstracto. Ya cuando lo veamos aplicado, a lo mejor nos resulta un poco menos pesado. Pues aquí lo que tenemos representado en la imagen son precisamente 4 vectores, que normalmente cuando representamos vectores en esta forma, quiere decir que todos estos vectores o todas las cantidades que representan estos vectores están siendo aplicadas sobre el mismo cuerpo. Y entonces el objetivo de mostrar todas estas cantidades en un sistema como este, de representarlas de esta manera, es precisamente llegar a determinar una resultante, es decir, la suma de todos esos vectores. Y ese es el objetivo que vamos a perseguir en la próxima semana. ¿Cómo puedo determinar la resultante o la suma de estos vectores? Ese va a ser nuestro objetivo en las próximas 2 sesiones, y con ello llegaremos preparados al examen de la próxima semana. Y bueno, finalmente vamos a terminar aquí, muchachos, definiendo esto, que yo puedo sumar vectores de diferentes maneras. Nuevamente me regreso. Habíamos visto en la primera lámina que los vectores me sirven para representar cantidades que se llaman cantidades vectoriales. ¿Qué característica tienen esas cantidades vectoriales? Pues que tienen, aparte de tener una magnitud, tienen una dirección, tienen un sentido. Y para poderla sumar tengo que aplicar las reglas del álgebra vectorial. Entonces, al aplicar las reglas del álgebra vectorial, yo puedo hacerlo de 2 maneras. Lo puedo hacer gráficamente o lo puedo hacer analíticamente. Gráficamente significa que yo puedo dibujar mis vectores de cierta manera, dibujarlos a escala, perfectamente alineados o perfectamente direccionados de acuerdo a su magnitud, dirección y sentido. Y gráficamente, por medio de mis instrumentos de dibujo, de mis escuadras o de mis reglas, yo puedo determinar la magnitud de ese vector. Y entonces esos métodos gráficos son básicamente 2: el método del gráfico del polígono
y el método gráfico del paralelogramo. Los vamos a ver, muchachos, a manera de, les voy a dar la teoría respecto a esos, a cómo se suman gráficamente estos vectores, pero no nos vamos a detener en ello porque estamos cortos con el tiempo. Les voy a grabar algún video para ver cómo se realiza esta suma de manera gráfica, para que lo tengan, lo revisen y lo sepan, pero nos vamos a centrar básicamente en el otro método, en los otros métodos que se llaman analíticos. Los métodos analíticos utilizan herramientas matemáticas para resolver la suma de los vectores. Y básicamente distinguimos dos métodos, el método del triángulo y el método de componentes rectangulares. Sobre eso es sobre lo que vamos a trabajar la próxima semana. Entonces, vamos a ver un método que nos permita sumar esos vectores que representan cantidades físicas vectoriales, y vamos a poder encontrar una resultante, un resultado, una suma de todos esos vectores para ver cuál es el efecto total de su conjunto. Entonces, muchachos, ese es el panorama para la próxima semana. Vamos a centrarnos en revisar estos dos temas. Yo creo que más bien vamos a centrar en revisar este, y con eso tendremos suficiente material para trabajar y evaluar el primer parcial, que ya lo tenemos encima, muchachos. Hasta aquí, muchachos, una pregunta, alguna duda. Nos queda alrededor de un minuto en esta sesión. Profe, Leo, ¿Cuándo será el examen, profe? exactamente. ¿cuándo sería el examen? Pues de acuerdo a de acuerdo a mi calendario, déjenme ver si lo puedo compartir todavía. ¿Qué temas va a componer? Aquí lo tengo. No veo mi calendario. Creo que dejé de compartir. Bueno, muchachos, sería de este domingo en 8, domingo a lunes, es 25, 26 de ¿Y octubre. de qué forma sería, profe? ¿Mandé? ¿Cómo lo enviaría o cómo lo No, lo vamos a recibiría? programar en Edmodo, y va a estar disponible del domingo a mediodía hasta el lunes a la medianoche. Ah, ok, muchas gracias, profe. Estimados profesor. Más o menos así, del domingo Gracias. 25 al lunes 26. Tienen toda esa ventana para revisarlo. Muchachos, se va a acabar tenemos que mandar nuestros su asistencia. Seguimos en contacto. Ya tienen actividad ahí para trabajar este tema que acabamos de terminar la sesión pasada. Muchas gracias. Buen día. Excelente día para todos, muchachos.